Hay tres tipos de anemia. Ferroplástica, La anemia megaloblástica, la perniciosa. que se caracteriza por unos eritrocitos microcíticos y con hipocromía. La falta de hierro pues le genera esas dos características. La primera, el tamaño, porque no hay hemoglobina, entonces, o hay muy poca cantidad de hemoglobina. Y la segunda es porque la hemoglobina como tal no tiene el hierro, que es el átomo central de esa molécula, no lo contiene, entonces no puede transportar oxígeno y no tiene el color característico de los eritrocitos. La megaloblástica, que se debe a la primera, que es por hierro, ¿cierto? La carencia de hierro, la segunda es por carencia de la megaloblástica por carencia de hierro. Vitamina B y vitamina D. Vitamina 9 o vitamina B12, lo que hace que las células precursoras de los eritrocitos no se puedan dividir de forma adecuada y genera entonces unas células de un tamaño mayor, una macrocitosis, por la misma dificultad en la producción del ADN, lo cual dificulta o incapacita esas células para dividirse, para la mitosis, lo cual hace que se aumente el tamaño de células precursoras. ¿Por qué células precursoras? Porque los eritrocitos no tienen material genético, entonces no sería los que no se pueden dividir, sino las células precursoras de los eritrocitos a partir de las células madre en la médula ósea. Y tenemos la anemia perniciosa, que es un tipo de anemia megaloblástica específicamente asociada a la deficiencia de D12. La anemia en la gestación se presenta, digamos que es una patología frecuente. Entonces, por ejemplo, en África se dice que del 53 al 51% de las gestantes tienen anemia. En el sur de Asia, entre el 44 y el 53, en Europa y Norteamérica, entre el 17 y el 31. Bueno, no hay mucha información para nuestra región. Seguramente muy parecido a lo que es la anemia en la población, es alrededor del 20% de la mujer. Puede existir por ahí. Dice que el 20% de las gestantes tienen una hemoglobina menor a 8 gramos de cilindro, que tienen una anemia importante, pero mucho más grave sería entre el 2 y el 7% que tiene una hemoglobina menor a 7 gramos de cilindro. Y lo más común es que la anemia está asociada al déficit de hierro y de ácido fólico. Son los dos nutrientes más comunes que se asocian a la anemia de la gestación, el hierro y el ácido fólico. Alguna vez habíamos hecho el estudio de cuánto hierro representa durante una gestación, y habíamos hablado alrededor de 1000 miligramos de hierro. Es decir, 1 gramo de hierro que se acrecenta durante toda la gestación. Esa cantidad de hierro aproximadamente, pues, datos aproximados, están divididos así. Aproximadamente la placenta requiere 90 miligramos en toda la gestación. Las pérdidas por excreción están entre 200 y 250 miligramos. El feto requiere entre 250 y 300 miligramos para su formación de la gestación. Lo que más gasta, o lo que más requiere como tal hierro, son los eritrocitos maternos, los cuales requieren alrededor de 500 miligramos durante toda la gestación. Para aumentar esa cantidad de eritrocitos, decíamos que se aumentaba aproximadamente un 30% el volumen de los eritrocitos o la cantidad de eritrocitos durante esa expansión del volumen de la sangre, ¿cierto? Y hay unas pérdidas que se van a dar durante el parto que pueden ser alrededor de 150 miligramos y que pueden ser mucho más cuando hablamos de cesárea. Ya habíamos mencionado desde el principio de este curso como al aumentar digamos que
que se aumenta más ese volumen plasmático, pero hay un volumen eritrocitario que se aumenta también, ahorita le dije el 30%, es cuando se gastan esos 500 miligramos de hierro. Ya sabemos que los valores de hemoglobina y hematocrit son menores en la gestante que en la mujer no gestante, por la misma neurodifusión que se presenta por la línea fisiológica de la gestación. Esos valores van a tener unos puntos de corte más bajitos si los comparamos los puntos de corte para anemia en las mujeres no gestantes. Esto ya lo habíamos definido también, no es por debajo de 11 porque es momento de la gestación. Y esta otra entidad CDC habla de los valores que nosotros tomamos, que es 11 en el primer y tercer trimestre y 10.5 gramos de cilindro en el segundo trimestre. Es mucho más común que la anemia se presente durante el tercer trimestre de la gestación por la utilización de los nutrientes por parte del feto, ya que en estos momentos cuando más crece, cuando más se desarrolla en el tercer trimestre de la gestación. Ahorita que hablamos de esas prevalencias que son mucho más altas en África y en el sur de Asia, aquí aparecen otros datos también sobre la prevalencia de la anemia en las gestantes, donde los países desarrollados, si los desarrollados tienen aproximadamente un 20% de gestantes por anemia, en países en vía de desarrollo 52% y en América Latina el 40%. Ya sabemos que las causas más frecuentes son la deficiencia de hierro y la deficiencia de ácido fólico, entonces la anemia ferropénica y lo que tiene que ver con el consumo de alimentos, que lógicamente esperamos que la madre tenga un consumo de alimentos fuentes de hierro a pesar de la suplementación que se hace en casi todas las gestantes durante todo el periodo de la gestación, para el caso de nosotros, todo el periodo de la gestación. A pesar de esa suplementación, pues lo que procuramos es que haya una buena alimentación para evitar esa ferropenia. Sin embargo, también se puede producir al final de la gestación por las mismas pérdidas que tiene la madre durante el periparto, durante el descanso del parto, que pueden producir una anemia aguda. ¿Cómo se detecta la anemia? Sí, ¿qué otros signos físicos? Somnolencia. Fatiga, Javi, no. Creo que tengo anemia. Entonces todos esos signos en la gestante pierden validez porque las gestantes están somnolentas, tienden a tener mareos, presentan alteración de la hemoglobina de forma fisiológica, entonces pueden estar un poquito más pálidas. Entonces esos síntomas, digamos que no son menos válidos en las gestantes, por lo cual es necesario que las gestantes siempre se hagan los laboratorios, los exámenes bioquímicos en ellas para evidenciar la presencia de anemia. Al hacer esos laboratorios implica entonces la necesidad de conocer el estado de la posible anemia de la madre gestante. Aproximadamente después de que se termina la gestación, cuando ya se disminuye nuevamente el volumen placentario, el volumen plasmático, perdón, cuando ya no está la placenta, ya no hay feto, cuando nuevamente la madre empieza a perder ese volumen plasmático y eso implica la concentración de la sangre porque antes venía más diluida, entonces se empieza a perder volumen sanguíneo y se refiere que alrededor de la sexta semana posterior al parto, la madre va a tener unos valores bioquímicos referidos a la hemoglobina y el hematocrit como los que tenía antes de la gestación. La anemia cíclica desaparece la semana
ya volveríamos como a tomar esos puntos de corte para la mujer no gestante. Nosotros habíamos hablado de algunos riesgos de la niña de la gestación, ¿cierto? Bueno, aquí hay algunos, entre ellos el bajo peso al nacer, parto pretérmino, retrasos en el crecimiento intrauterino, alteraciones del momento del parto también se pueden dar por la anemia gestante. Ahí podemos mencionar muchas consecuencias negativas de la anemia durante el periodo de la gestación. Hablemos específicamente de la ferropénica. Y en la anemia ferropénica vamos a tener una característica que ya la habíamos referido ahorita, es la hipocromía. ¿Qué más dijimos ahora? La microcitosis también la hemos mencionado, y aquí aparece la anisocitosis. Eso se refiere a la desigualdad en el tamaño de los eritrocitos o los leucocitos. Ya los dos primeros le hemos referido: falta de color, tamaño microcítico de los pequeños, de los eritrocitos. Esas son las características, esas tres son las características de la anemia ferropénica. Es más común que se presente anemia ferropénica que de otro tipo durante la gestación, y se manifiesta, como decíamos ahorita, por los gastos, por lo que se requiere para el final de la gestación, donde hay mayor crecimiento fetal y mayor desarrollo. Se requiere mucho más hierro en ese momento, entonces vamos a tener más riesgo de presentar anemia, porque la madre presenta anemia en el trimestre. ¿Cuánto es el requerimiento de hierro en una mujer? En una mujer no gestante en edad reproductiva, requerimiento de la RIN. Casi, 27. Y si han hecho algún plan de alimentación para una mujer en edad reproductiva para ustedes mismas, eso no lo llenan. Es muy difícil. Habría que comer hígado todos los días, varias porciones. Al día. Sí, Mes ahora. 3 al día. No, en la gestación porque tiene mucho ácido, pero en la no gestante, la mujer en la reproductiva, sí que puede. Pero bueno, hay que mirar el tiempo de consecuencias de otras actividades. Se supone que son, menor, pero igual tiene. Bien, entonces generalmente el hierro pues es insuficiente. Si es insuficiente en una mujer en edad reproductiva, pues mucho más en la gestante, donde le aumenta un 50% de requerimiento de hierro, pasando de 20 miligramos por día a 40 miligramos por día. Entonces por eso hicimos énfasis en clases anteriores de la necesidad de suplementar todas las gestantes, excepto las que tengan una hemoglobina corregida por actitud de 14 gramos de más. Esto ya lo hemos visto también, que dice la suplementación en Colombia frente a los micronutrientes hierro, fólico, calcio, cuánto debe ser la suplementación de cada uno de ellos y a partir de cuándo se debe hacer. Lo que ya la anemia ferropénica durante la gestación pues va a tener que ser tratada lógicamente con suplementos de hierro, de hierro ojalá pues en alguna forma química que produzca menos sintomatología, pero ¿qué ocurre? Pues que a nivel de nuestro sistema de salud lo que se da a las gestantes es un factor de error. Y esos factores de error tienen efectos negativos o efectos secundarios en diferentes sintomatologías, aumentando náuseas, aumentando el riesgo de estreñimiento, entonces los que vemos en la gestancia
son negativas, una sintomatología negativa a nivel del sistema gastrointestinal, pues se puede empeorar con la suplementación de hierro. Entonces, seguramente eso hará que muchas madres en el tratamiento lo abandonen antes de tiempo o no lo sigan tal cual lo habíamos lo requiere pues, el médico para la suplementación de la anemia ferropentosa. Eso ya lo habíamos dicho, como esa anemia posiblemente viene con déficit de hierro en los dos primeros trimestres y se va a ver evidenciado como tal la anemia en los últimos trimestres. El tratamiento entonces implica la necesidad de suplementar hierro, además de procurar una dieta alta en hierro, con alimentos fuentes de hierro, alimentos ricos en hierro. Como decíamos en la diapositiva anterior, se tiende a abandonar el tratamiento. Entonces, ahí hay que hacer énfasis en tratar de preguntar siempre en la suplementación, no solamente cuando hay anemia, sino de manera rutinaria con todas las gestantes, hacer interrogatorios alrededor del consumo de los suplementos y dar opciones. Nosotros sabemos opciones que pueden ayudar a que el hierro se absorba de mejor manera, como es la adición de vitamina C, la adición de un medio ácido, como sería por ejemplo un poco de un cítrico en agua, lógicamente, sin azúcar, y que eso podría ayudar a absorber incluso mejor el hierro de esos suplementos. Esa es una opción. Aquí aparece otra opción en esta diapositiva, y es que en algunas madres podría ser necesario, importante, ayudarles con esa sintomatología, disminuyendo la frecuencia con que se dan los suplementos. Entonces ya no darlo diario, sino interdiario podría ser Pero otra si opción no está para las después de madres. los frijolitos, no hace nada. Sí, claro, dar la dosis de lo que se le va a dar en un día, darlo ¿Qué revisado le hicieron, Carlos? cada 2 días. El doble de la dosis. Qué vampiro, mío. Hablamos un poquito de la anemia megaloblástica, que se llama principalmente por la presencia de Vitamina B2 y la B9. ¿Y cuál es más común? ¿La deficiencia de cuál? De la B2. No, de esas dos, ¿cuál es la más común? B12. La megaloblástica. Pero que tiene Pero que está hablando, profe, de los nombres. La B9. La que es por las dos. Profesor, dice anemia superiores que sustituye no se ve. Ahí Dice anemia de la gestación, anemia de la gestación, anemia de la gestación, anemia de la gestación. Todos son. ahí. Anemia ferropénica. Ah, pero se dijo pues que lo que se llama la deficiencia de hierro y de B9. Entonces sería por eso. Ah, sí lo dije, ¿cierto? Pues dijo que esos eran los nutrientes que más se veían comprometidos en ese orden de día. Entonces la anemia megaloblástica, que es lo más común. La B9. Otra vez duro para los compañeros. De la B9. Pues de la frecuencia de la B9. Pero desde hace rato le estamos diciendo, profe. Sí, Pues, Entre las megaloblásticas es más común la Ah, sí, megaloblástica. B9, yo sé. Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B9. sí, desde hace rato le estábamos diciendo. Bueno, si no me puedo poner cuidado, no hay problema, pero ahorita los compañeros le ponen cuidado. Profe, le estamos poniendo cuidado. Está triste porque no nos va a volver a ver. Entusada. tú sabes, soy yo con la Pero no fuma.
Se los regaló. Ay, no sé. Y así con el pegado artificial. Nadie le perdió, me imagino. Entonces, dentro de la anemia megaloblástica es más común encontrar la anemia megaloblástica por deficiencia de fólico que por deficiencia de B12. ¿Dónde sería más común? Pues si paciente es una paciente vegana o vegetariana, teóricamente va a haber mucho más riesgo de B12. Pero lo más común en la población en general es la deficiencia de ácido fólico, más que la deficiencia de la principal causa o la más posible será por el insuficiente consumo de alimentos fuentes de vitamina B9, que entre otras cosas están los vegetales de hoja verde, las leguminosas y las proteínas de origen animal. Ya habíamos hablado de cómo dentro de las funciones que tienen la B9 y la B12 es porque se permite la división del DNA en las células maduras y eso digamos que le genera esa posibilidad de generar nuevos eritrocitos a las células madre, a partir de células madre, para luego generar pues todo el componente sanguíneo que a veces va a transportar el oxígeno. Y eso se da a través de la síntesis de tetrahidrofolato, que hace parte del material genético y de la maduración de ese material genético a nivel de maduración nuclear. Hasta ahí dudas. Sabemos que la suplementación se hace con 0.4 miligramos o 400 microgramos de ácido fólico. Durante el periodo preconcepcional, lo habíamos dicho, ojalá 6 meses antes de la gestación y hasta la semana 12. Si la madre continúa con unas cantidades iguales a 400 microgramos por día durante el resto de la gestación, no se han visto riesgos, pero sí hay investigaciones que si quieren quedar más de 400 microgramos por día a la madre gestante puede tener riesgos para posteriores al primer trimestre relacionados con parto prematuro. Entonces por eso es que se interrumpe o se suplementa solo hasta la semana 12 de gestación. Cuando se produce una mayor deficiencia de fólico, las gestaciones múltiples van a requerir mayor cantidad de ácido fólico. Las infecciones, los casos de absorción deficiente, el uso de anticonvulsivos, todas las condiciones hacen que requiramos mayor cantidad de ácido fólico. Algunos otros medicamentos como los que utilizan para la artritis reumatoidea también afectan el ácido fólico o su absorción por lo que requiere una mayor cantidad de este nutriente en la dieta o en la suplementación. En este caso también entonces esas madres habría que mirar cuando tienen alguna de esas condiciones para procurar mayor cantidad de ácido fólico en la suplementación. Lógicamente la gestación múltiple pues implicaría que ya ha pasado la principal etapa de desarrollo, de formación de órganos, de formación del tubo neural, que es esas primeras semanas, y por lo tanto pues puede que eso no tenga un impacto tan importante, pero inmediatamente se conozca la gestación múltiple, pues la idea es poder hacer una suplementación mayor de ácido fólico. Y si la madre desde el periodo preconcepcional ya viene tomando anticonvulsivos o viene tomando lo que les decía ahorita, los medicamentos para la artritis reumatoidea, pues es necesario aumentar la suplementación con ácido fólico. Es común también que durante el periodo del puerperio se pueda presentar también la anemia, este mismo tipo de anemia por deficiencia de ácido fólico, la anemia megaloblástica, porque se requieren también mayores cantidades de ácido fólico.
Entonces eso puede hacer que la madre que no fue diagnosticada durante la gestación sea diagnosticada durante la lactancia. ¿Cómo se diagnostica? Con la presencia de eritrocitos macrocíclicos o neutrófilos hipersegmentados que presentan esa condición parecida y de 5 o más lóbulos musculares segmentados. Hay algunos exámenes mucho más específicos para definir que se trata de una anemia por deficiencia de ácido fólico o una anemia megaloblástica, ya que algunos otros como el frotis sanguíneo puede generar, digamos, controversias porque también se puede ver alterado por la deficiencia de hierro. Ese creo que pues como el consumo de ácido fólico, digamos que mayor cantidad para la durante Con el autismo, bien. Después de la semana 2, yo lo he leído para lo que les dije ahorita. El riesgo de aborto espontáneo en parto traumático. Pero puede que tenga alguna genética también ahí. Lo mejor es que preguntemos y tratemos de que la madre no lo siga consumiendo, a no ser que tenga muy bajo consumo de alimentos con de ácido fólico, que en la anamnesis nos demos cuenta de eso, y si en el caso de que esté tomando ácido fólico, que no sean más de 400 microgramos. Cuando la madre ya tiene la niña por deficiencia de ácido fólico como tal, el tratamiento se hace con una dosis de 1 miligramo por día y con alimentos fuentes de ácido fólico, que vemos ahorita, las carnes, los leguminosas, los cereales y el grano entero son las principales fuentes. Entonces, esos son los dos principales, la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico y la anemia ferropénica son las dos principales que se presentan durante la gestación. Hay otros tipos de anemia que se presentan de otro origen no nutricional. Específicamente hablamos de la anemia drepanocítica o falciforme, que está muy relacionada con la herencia, es una anomalía genética como aparece ahí, y lo que produce es lógicamente alteración de esos eritrocitos, en la forma de esos eritrocitos. Recuerde que los eritrocitos que tienen una forma inadecuada van a ser destruidos por el vaso. Entonces, esa autodestrucción que hace el vaso de los eritrocitos que no tienen una forma adecuada porque no pueden transportar adecuadamente el oxígeno, lleva a estas madres a generar entonces un tipo de anemia que se conoce como la anemia drepanocítica o falciforme. Lógicamente vamos a tener también entonces necesidad de estas madres de procurar un seguimiento interdisciplinario, seguramente más relacionado desde el área médica, porque como les digo, no tiene un origen nutricional, sino que es un origen dado desde la genética. Sin embargo, la destrucción de esos eritrocitos pues, requiere que se creen nuevos eritrocitos. Entonces ahí es cuando es importante que la madre tenga unas buenas reservas nutricionales para reemplazarlos, esos eritrocitos que se están perdiendo. Seguramente algunos van a seguirse produciendo por su defecto genético, van a seguir produciendo eritrocitos de formas inadecuadas, entonces las madres pueden llegar hasta requerir, o las personas con anemia falciforme requieren generalmente transfusiones continuas de eritrocitos para, digamos que para evitar que la anemia empeore su condición. Y entonces lo que les acaba de decir frente a la necesidad de los nutrientes en estas madres, no porque sea de origen nutricional, sino para reemplazar otras células que se están perdiendo. Entonces se dice que muchas mujeres con drepanocitosis o anemia drepanocítica no necesitan hierro, pero sí necesitan fólico, con el fin de hacer ese recambio de los eritrocitos que se da por ese mismo hemólisis o ese descarte que se hace de los eritrocitos de mala calidad que se dan por su defecto genético. Esas son, digamos que las anemias que más se producen. Las dos primeras, la ferropénica es la más común,
La megalobiótica por deficiencia de ácido fólico sería la que continúa ahí, y después la de drepanocytosis. Hay otras anemias que seguramente pueden tener las más restantes, pero que van a requerir eventualmente el trabajo o la atención por parte del hematólogo, pues no nos interesa mucho a nosotros. Preguntas. ¿Desde dónde empieza la drepanocítica? Empieza anemia drepanocítica o falciforme. Preguntas. Hierro no. Se añadió hierro, no. Sí. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, por favor, mándenme la presentación al WhatsApp de sus estantes. Decimos que se añadió hierro, pero que finalmente, cuando fuimos a ver la fórmula, no estaba hierro. Va a empezar el grupo de Marquita, después sigue el grupo de Ley. Ya después miran. La tercera. Porque empieza el delay. No queda así, ya me extraño. Cuarto. Es la tercera. Cuarto. Sí, yo creo que hay que poner. Bueno, yo digo que. Déjenlo que lo haga como. Bueno, de que esos sus es que estaban en el No lo tomen como mal, no, me encanta que ciertas personas exploren. Recuerden que durante las exposiciones está prohibido trabajar en celulares, computadores, tablets, etc. Van a poner atención a los compañeros y si no, los esperan a más. No, eso es la que Ya. Sí, profe, ya la tendría el grupo. Oh,